¿Listo? Nuevamente, muy buenas noches, ¿cómo me les va? Darle las gracias a Fundeí Caribe, al SENA y a COPI por este espacio de formación continua que nos, que nos favorece, que nos aporta para el desarrollo y nuestro quehacer como seres humanos dentro de esta sociedad. Darles las gracias por la asistencia, por estar aquí nuevamente. Espero que parte de las tareas, les cuento que don Delio más juicioso ya hizo una de las tareas. El día de mañana, en las horas de la tarde, voy a estar disponible para estar atenta a las preguntas que tengan para hacer las tareas, de tal manera que nos vayamos poniendo al día con todas las tareas que veníamos desarrollando o que venimos desarrollando y por las cuales pues debemos de dar cumplimiento a lo establecido. Las tareas son fáciles de desarrollar, es simplemente trabajar, es simplemente leer, es simplemente darnos cuenta de todas las posibilidades que nosotros tenemos en este mundo y que nos facilita el desarrollo como tal. Quien les habla, ya me conocen, Sandra Lucía Aguirre Franco, nuevamente muy contenta de estar compartiendo con ustedes este espacio de desarrollo y este espacio de conocimiento. Los encuentros sincrónicos son muy importantes y son muy significativos porque nos permiten tener una aprehensión de conocimiento mucho más significativa que a veces tomar un texto, leerlo, no entender de qué me hablan, pero cuando nos encontramos, así sea por intermedio de estas pantallas, pues reconocemos la importancia de conversar, reconocemos la importancia de participar, reconocemos la importancia de conocer las expectativas que tienen las personas respecto a los procesos como tal. La semana pasada veíamos nuestro primer módulo, gestión de neuroliderazgo. Hablamos de todos estos escenarios que nos llevaron a repensarnos y a vernos hoy en el universo de una manera distinta. Ahora, cuando llegaba doña Viviana, la saludaba y le decía, ¿qué hay del niño? Y me informaba qué estaba haciendo. Y las mujeres son multifuncionales. Yo admiro las mujeres que tienen un hijo y que responden de manera excelente a todas esas obligaciones, porque es que los niños implican muchas obligaciones. Si el niño es chiquito, pequeños son los problemas, medianos son los problemas, jóvenes son los problemas, mayores son los problemas, adultos son los problemas y todo. Y ellas tienen esa capacidad de funcionar dentro de todo ese quehacer, como también en el quehacer de la organización. Y ahí sí somos todos y tenemos ese quehacer cuando nos encontramos con las organizaciones. En este segundo encuentro vamos a tratar el tema de las habilidades humanas y transversales necesarias en líderes empresariales agroindustriales. Nosotros lo hablábamos la semana pasada, todo cómo nuestro cerebro funciona y se mueve y está en función de lo que nosotros hacemos constantemente, de lo que a nosotros nos gusta, ¿ya? Pero en ocasiones tenemos que tener habilidades para poder decir, perdón, para poder actuar, para poder acompañar, para poder dialogar, para poder reconocer en cada uno de nuestros colaboradores el papel que cumple. Entonces es así como hoy vamos a ver una serie de temas que nos van a permitir repensarnos constantemente y rascarnos la cabeza si nos despeinemos, buscando entender por qué tenemos un valor dentro de la organización. Voy a empezar por aquí, unas temáticas a desarrollar: la inteligencia emocional, la creatividad y la flexibilización, la creatividad y el desarrollo humano, la adaptabilidad al cambio, conflictos organizacionales, trabajo en equipo. Ejes temáticos que son complementarios a los que veníamos viendo la semana pasada y que la semana pasada nos centrábamos en entender todo lo que era ese neuroliderazgo en cada una de sus funciones. Y cuando nos decía la neuroplasticidad, el neuromanager,
Y entonces aquí nos preguntamos en esta inteligencia emocional, ¿qué papel juega ese neuroliderazgo, ese neuromanager, esa neuroplasticidad para desarrollar una inteligencia emocional? Esta creatividad, este desarrollo humano, esta adaptabilidad, estos conflictos organizacionales y este trabajo en equipo que también nos planteaba el módulo anterior. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, mal haríamos en no recordar a Daniel Goleman. Daniel Goleman se da la tarea de entender lo que pasa con nuestras emociones, de saber qué hay en torno a nuestras emociones. Permite tomar conciencia de cada una de ellas, comprender los sentimientos de los demás, tolerar presiones, frustraciones y todo lo que nos encontramos en torno al desarrollo de la organización. A mí me gusta hablarles y contarles desde la experiencia. A mí me gusta hablarles y contarles lo que vivimos en el diario de nuestro quehacer, porque de no ser así, pues entonces los invito a que se lean el libro de la inteligencia emocional, un libro que tiene alrededor de 526 hojas, donde si usted no se lee el primer capítulo, no es capaz de entender el segundo, mucho menos el tercero, el cuarto, el quinto, ¿cierto? Pero cuando usted ya entiende y reconoce lo que es este contexto de la inteligencia emocional, usted ya se puede sentar a leer el libro de David Goleman, entendiendo lo que él quiere compartirnos en cada una de sus páginas de sus libros. A los que van llegando, muy buenas noches. Entonces, aquí, por ejemplo, estábamos ayudándole a un compañero que en uno de sus trabajos de la universidad, él tenía que hacer un trabajo sobre inteligencia emocional. Ah, sí. Y resulta de que cuando él empezó a demostrar y a justificar y a trabajar todo su trabajo y en qué me apoyo y qué leo, él hablaba del clima organizacional. Y yo le decía, oye, es que son dos cosas distintas. Y él me decía, no, Sandrita, es lo mismo. Yo le decía, mira, te voy a poner el ejemplo. Una organización que presta servicios. Voy a hablar del banco, ¿cierto? El gerente del banco es el señor más atento que existe sobre la faz de la tierra. Él es esa persona que saluda a los clientes, cómo está, cómo me le va, reconoce en cada cliente su quehacer en el banco, reconoce en cada uno de sus funcionarios sus potencialidades, sus debilidades, su actuar dentro de él. Y eso hace parte de la inteligencia emocional. Pero él tiene que tomar unas decisiones críticas. Y el tomar esas decisiones críticas es decirle a una persona que por circunstancias de la vida, que por circunstancias económicas, le tiene que embargar su casa. Le tiene que embargar su casa. Entonces, cuando él tiene que tomar esa decisión, sus emociones están contraídas. Sus emociones están expresadas en términos de ¿yo qué hago? Y es muy distinto cuando el gerente llega, buenos días, y salen y se van. Y uno dice, Jesús, misericordia, a mí que no me vaya a llamar porque él está bravo, ¿cierto? Cuando saluda y dice, muchachos, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo vamos? Bien, jefe, muchas gracias. No sabemos si viene buen genio o mal genio, nos saludó amablemente. Y entonces llama a Juanito y le dice, Juanito, venga, amigo. Y entonces Juanito dice, no, yo no he hecho nada.
y lo encuentra y le dice, jefe, ¿qué le pasó? Ay, es que le di paso a don Pedro para que me pagara, para que se pusiera al día, siquiera con 2 cuotas a hoy, ayer, y según veo el reporte no hay que entrarlo a embargar. Dígame, ¿qué hacemos? Sus emociones están contraídas, pero su clima laboral sigue estando perfecto. Su clima laboral sigue estando en armonía con todo. Y David Coleman nos hace reflexión a eso, nos invita a eso. ¿Cómo actúo emocionalmente? ¿Frente a qué? Frente a decisiones que se toman, frente a acciones que hay que hacer. ¿Cuál es esa emoción? Entonces, nos permite, perdón, acentuar la capacidad de trabajar en equipo. Yo soy capaz de trabajar en equipo. Y hay una cosa que en ocasiones el trabajo en equipo conlleva a que haya discusiones y que sí, nos remanguemos la camisa, pues, porque la discusión está acalorada, pero es porque la discusión hace que nos tengamos que mover, que la discusión hace que tengamos que ponernos de acuerdo. No que vamos a salir a la calle y póngala como quiera, pues no, no es esa emoción, no es esa situación, es ser capaz, perdón, de confrontarnos con otro amablemente. Adoptar una empatía y una empatía social. ¿Y cómo recibo al que llegue? ¿Y cómo lo miro? Ay, uy. Cuando el esposo quiere, como decir, es que estamos muy contentos, invita a los amigos que el fin de semana, cuando salen de trabajar, le dicen que van, o sea, para la casa que venimos a jugar billar, y salen y se van a jugar billar o a escuchar música, lo que sea, y nos dejan en la casa. Y como para que digamos que somos incluidas, entonces el sábado invitan a los amigos a la casa. Y uno, pues sí, no, pues qué chévere, hagamos la fiesta. No, es tener esa actitud de compartir, esa actitud de colaborar, esa actitud de trabajar todos por uno, que brindará más posibilidades al desarrollo social. En este momento todos tenemos una angustia, mal, bien, poquita, mucha, y es lo que nos está pasando con San Andrés y Providencia y Santa Catalina. ¿Y por qué nos vemos reflejados en ellos? Porque son parte de nosotros. Porque nosotros estuvimos paseando en San Andrés. Porque la ilusión de los niños este año era ir a conocer a San Andrés. Pero San Andrés en su belleza, no en su destrucción. Entonces las emociones están jugando con nosotros con eso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos como organización? ¿Será que jalonamos un proyecto y abordamos y recogemos recursos para apoyar a nuestros compatriotas de San Andrés? No recojamos plata porque los gobiernos o el contratista o alguien la embolata, más bien llevémosle físico. ¿Qué hacemos? Y ahí juegan nuestras emociones. Entonces aquí nos vemos con esta inteligencia emocional. Y esta inteligencia emocional nos lleva a plantearnos 5 elementos. Una autoconciencia. Yo les planteaba a ustedes ahora 8 días el que cuando yo termino el día, termino de trabajar, si soy jefe le digo a mis empleados, ¿cómo nos fue hoy? ¿Qué hicimos hoy por la organización? ¿Qué nos vamos a llevar hoy de la organización? ¿Qué le vamos a dejar a la organización? Entonces esa autoconciencia parte de preguntarme, ¿yo qué hice hoy por mí? ¿Yo qué aprendí hoy y que me sirve a mí? No que le sirve a los demás. ¿Qué me sirve a mí?
¿Cómo me veo yo reflejado en el desarrollo de esa organización? ¿Por qué yo trabajo y lo que hice lo hice por satisfacción mía? No lo hice por darle gusto a otro. ¿Qué hice hoy por mí? ¿Qué trabajé hoy por mí? ¿Cómo mejoré las cosas que hacía hoy? Y es esa autoconciencia que nos jala el pelo. Oye, yo creo que te faltó ser recursivo y haberle dado una mejor respuesta a la persona que vino a pedirte el favor. Yo pensaría, pero tú decides. Esa autorregulación, ¿hasta dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo regulo mis emociones? ¿Por qué me dejo llevar por las emociones? ¿Por qué me dejo llevar por la pasión? Reguladitos, calmados, calmados. ¿Cierto? Porque tampoco puedo llegar a explotar en emoción y no saber qué pasa. Tengo que darme cuenta de cómo es mi entorno. Y tengo que hacer conciencia. Las organizaciones hoy están entregando las cartas de terminación de contrato a 19 de diciembre, 18 de diciembre. Y entonces nuestros jefes están, ¿cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo cuando le entrego la carta a uno de mis funcionarios, de mis colaboradores, la tristeza me embarga? Y cómo a otros se le entrego con una pasión, gracias a Dios se va. Y no, tengo que ser ecuánime, tengo que estar reguladito, tengo que estar en la mitad, con el dolor en el alma con unos, con el dolor en el corazón con otros. Pero, ¿qué hago? Factor excelente, motivación. ¿Qué me motiva? ¿Cómo me emociono? ¿Cuál es esa inteligencia emocional que yo tengo y que tengo que aprender a manejar? ¿Desde dónde? Desde mi motivación en esa organización, desde entender lo que son las empresas agroindustriales. ¿Será que me meto allá a ese campo con botas, sin botas? ¿Qué hago para llegar hasta allá? ¿Qué me motiva a pertenecer allá? ¿Por qué mi motivación juega un papel importante en mi emoción? Y yo les cuento para que se rían, para que digan, ay, pobrecita la profesora, qué pesar de ella. Tan divertida la profesora. A mí a veces el tema de la tecnología me angustia, me desespera, me saca como de la órbita como tal. Y entonces ahora tenía que entrar a la otra reunión y esta plataforma de Zoom, yo la conozco y la manejo, pero siempre como invitado, no como programador. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Cómo lo hago aquí? Dígame por dónde entro, se me perdió la pantalla, no la he podido encontrar, pero bueno, ya por alguna parte aparecerá. Bueno, después que, profe Sandra, acuérdese que tienen que grabar. Ah, sí, claro, ya lo voy a grabar, pero ¿y dónde dice grabar aquí? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo encuentro? Pero sí, motivémonos a hacer la tarea, pero al mismo tiempo la angustia de que van a ser las 5, no hemos empezado, Jesús, misericordia, ¿qué hacemos? Pero era la motivación de poder compartir con ustedes. Entonces hicimos el ejercicio y ahorita nos daremos cuenta si quedó bien hecho o quedó mal hecho, pero a mí me motiva que estar aquí compartiendo con ustedes. A mí que me motiva saber que me di a la tarea de entender y de estudiar esto que estoy haciendo aquí con ustedes. La emoción de que el viernes vuelvo y me encuentro con ustedes. Una empatía. ¿Y por qué tengo que generar empatía con todos? No todos son de mi agrado. Y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando del contexto, ¿cierto? Pero con una empatía somos capaces de funcionar, porque todos somos distintos. Acuérdense que ahora 8 días, Misber nos decía, todos tenemos un cerebro distinto y todos pensamos distinto. Y la empatía hace que esas distancias, que esas discrepancias
se conviertan en un valor para la organización. Y tengo unas habilidades sociales. ¿Cómo me relaciono? ¿Por qué saludo al jardinero? ¿Por qué saludo al señor de la portería? ¿Por qué comparto con la señora que me ofrece un café? ¿Cuáles son mis habilidades sociales para llegar a pertenecer a una organización? Llego, saludo, comparto, buenos días, ¿cómo están? Me integro. ¿Dónde sé que tengo que guardar una distancia? Y eso hace parte de esa inteligencia emocional a la cual nos invita el neuroliderazgo. ¿Con qué voy a ir a tal parte y qué va a pasar conmigo? ¿Y cómo me voy a sentir? Esta semana tuvimos la posibilidad de ver parte de la historia de Lady Di en la serie de La Reina, de Crown. Y ya están en el capítulo de lo que vivió Lady Di en el mundo de La Reina. Y ella tenía una habilidad social impresionante. Y era que ella con la sonrisa conquistaba. Y a ella no le importaba lo que pasara con Carlos. Pero ella sabía cómo llegarle al pueblo, cómo llegarle a la sociedad, cómo llevarle a todo el mundo. Y lo hemos visto. Cómo se ganó el reconocimiento por encima de lo que le diga la reina, lo que le dijo todos. Pero su habilidad social estaba marcada ¿por qué? Por una emoción hacia el servicio, hacia la cooperación, hacia el trabajo en equipo, hacia lo que vivía y compartía con sus hijos. Y esas habilidades se reflejan en el desarrollo de las organizaciones. Y esas habilidades se reflejan en el quehacer con los nietos, con los hijos, con los primos. ¿Por qué me gusta que vengan a mi casa, así la dejen en desorden? Pero todos se sienten bien. Aquí no hay razón a que vamos a ir a la casa de mi tía y no nos podemos hablar. No, porque usted no sabe cómo le van a servir, usted no sabe qué le va a pasar. Pero todos somos felices yendo a la casa de la abuela o a la casa de la tía. Y cuando nos encontramos allá, se nos olvidan los problemas. Y hablamos de los unos y hablamos de los otros y ay, ve, ¿te acordás cuando esto? ¿Te acordás cuando aquello? Y tenemos esa habilidad de preguntarnos qué hacemos, de saber cuál es nuestro papel social dentro de esta inteligencia emocional. Aquí dice, nuestro segundo escenario dice creatividad y flexibilización. La creatividad se aprende igual que se aprende a leer. Eso nos lo dice Ken Robinson. Y nos muestra una manito donde nos dice, todos somos parte de esta mano. Pero cada uno tiene una función, cada uno de estos dedos tiene una función y hace parte de esta organización. La creatividad se aprende igual que se aprende a leer. No todos nacemos para ser creativos. Pero alguna cosa que hagamos distinta y que aprendamos a solucionar los problemas, eso es creatividad. Y cuando nos rascamos la cabeza y nos preguntamos, ¿qué más podemos hacer? Entonces, si escribimos siempre con la mano derecha, pues vamos a hacer el ejercicio de escribir con la mano izquierda. Y rico sería, partidario sería que hicieran el ejercicio y ahorita antes de terminar el encuentro o durante el encuentro me digan, profe, mire, yo ya escribí aquí. Yo ya hice el ejercicio de escribir con la mano contraria a la que normalmente escribo. Y eso hace que sus neuronas empiecen a despertarse y empiecen a decir, pero ¿por qué me está sacudiendo? Y cuando usted está empezando a leer
Usted está en esa condición de creatividad. Y ustedes, los padres de familia, cuando le están enseñando a sus hijos a leer y ahora que se vieron en tiempos de pandemia a asumir funciones que hacen los maestros con los niños, usted se buscó alguna cosa para que su hijo aprendiera a leer o se tuviera que aprender los colores. Entonces, usted allá en su oficina, algún vendedor, alguien fue y le llevó de estos papelitos. Y usted tiene estos papelitos encima de su escritorio. Mírelos, aquí están. Y usted necesita que su hijo se aprenda los colores. Usted necesita mostrarle a su hijo los colores. Entonces usted le dice, mira, este es el rosado, este es el morado, el amarillo, el rojo, el verde, el zapote, el azul y un rosa. Y usted tiene que ser creativo. Y usted dice, ¿yo qué hago? Ah, ya sé. Voy a ponerle estos papelitos por toda la casa. Voy a ponerle esos papelitos por toda la casa. Así se entretiene y yo puedo trabajar. Y le voy a decir, hijo, tráeme por favor todos los colores morados que te encuentres. Si me traes todos los colores morados que te encuentres en toda la casa, yo te doy unas galletas. Tú no eres creativo. Según dice la norma, pues tú no eres creativo. Pero tuviste que desarrollar una serie de actividades para enseñarle al niño, para decir cómo le enseño los colores, cómo le enseño los números. Entonces tú dices, voy a imprimir una hoja, voy a hacer los números del 1 al 20, los voy a imprimir y se los voy a imprimir en colores y se los voy a pegar por toda la casa. Por donde voy recogiendo desorden, voy pegando los números. Y le voy a decir a mi hijo, hijo, me traes los números todos en orden, del 1 al 20, en orden. Y lo pones a jugar y a reconocer por toda la casa. Y cuando tú menos piensas, él está tirado en el suelo mirando los números. Entonces miren que la creatividad sí la ponemos en función de todo. Todo lo ponemos en función de nuestro quehacer y nos rascamos la cabeza y nos despertamos las neuronas. Cuando teníamos que aprender a leer era eso, era la crisis. Ven pues leamos, ven pues leamos. Creo que se los contaba la semana pasada. Y es el tema de la señora que muestran en la caricatura, las dos señoras que conversan y la una va con su hijo leyendo, la otra va con su hijo viendo que no se lo vayan que sea capaz de subir al último nivel ya en el juego del internet, del celular. Y la pregunta la una a la otra, oye, ¿y tú cómo haces para que tu hijo lea? Yo leo con él. Y ahí es donde está la creatividad. La creatividad no es ese concepto de que usted tiene que hacer muñequitos y no, la creatividad es poner en función todo lo que usted sabe. Cuando hablábamos la semana pasada de la caricatura, hablábamos de esto. Venga, yo voy a ir a hacer la caricatura, me voy a conseguir, mijo, ayúdeme a conseguir una revista de Condorito, usted que sale a la calle, allá en el puesto de revistas, mire, haciendo una revista de Condorito, cualquier cosa, tráigamela, yo la hago. Porque es trabajar con eso, es cambiar el ambiente, es darse cuenta que existen muchas otras cosas. Y la flexibilización, ¿cómo lo aprendemos a hacer? ¿Cómo aprendemos a manejar todo? ¿Qué le decimos al niño? Nos vamos a ir para la calle. Todo letrero que veamos lo vamos a leer. Grande, mediano, pequeño, en azul, en rojo, en blanco, en verde, en amarillo. ¿Cómo está el letrero? Y entonces es juntar esos dos escenarios, la creatividad y la lectura como tal. Aquí, nuestra amiga no sabe qué hacer con el cerebro. Lo sacó afuerita, esa muñeca toda hermosa llena de crespos. Y dice, ¿será que cada crespo es un pensamiento? Y entonces saca su cerebrito al lado y dice, ¿cómo funciona mi cerebro? Y lo piensa. ¿Qué puedo hacer yo con mi cerebro? Y les voy a contar, ahora hacia el mediodía está cayendo una tormenta muy dura aquí en Tuluá. Entonces nos subimos con mi esposo
nos sentamos como en la cama que yo dejara de llorar porque me aterran las tormentas y lloro con ellas. Y de un momento a otro como que cerramos los ojos y yo empecé a mover los dedos así, la mano así, y me dijo, ¿qué estás maquinando? Le dije, no, yo no estoy maquinando nada. Me dijo, ¿por qué? Sí, cuando tú mueves las manos y cuando tú estás pensando en algo y cuando tú proyectas algo, tú sacas una hojita o sacas un lapicero, una hojita y lo tienes que rayar. Y le dije, pues porque si no se me olvida, ¿ya? ¿Y cómo nos pasa a nosotros eso cuando terminamos de trabajar, salimos de trabajar y salimos como con la cabeza grande, como que no nos ponemos el saco, como que nos lo llamo aquí colgado, como que el bolso nos va a estorbar, porque algo se nos quedó sin hacer, pero porque no fuimos capaces de encontrarle una solución a eso. No fuimos capaces. Por ningún, le volteamos y no fuimos capaces. Claro, porque nuestro cerebro se pegó. Nuestro cerebro se quedó quieto. ¿Y por qué se quedó quieto? Porque no tuvimos otros ambientes que nos jalaran, otros ambientes que nos pusieran a pensar. Entonces ya salimos de trabajar aburridos porque no pudimos terminar la tarea, con las manos en los bolsillos. Ahora tú le aplicaba a comprar pasteles para llevarles a mis muchachos. Y cuando entramos a la panadería, digo, ay, hombre, pues claro, mire, es que la solución era de tal y tal y tal cosa. Pero ¿dónde lo escribo? ¿Cómo lo hago? Entonces ya tenemos el celular con voz, entonces le escribimos a nuestro compañerito. Mientras me empacan los panes, ya le digo, yo, Juan, mire, Juan, encontré esto. Mañana por la mañana, primera hora lo hacemos, ya. Descansemos hoy tranquilos, hermanos, que ya solucionamos el problema. Ya, qué pena, yo hablo muy país. Y ya compro los panes y me voy para mi casa feliz. Eso pasa con esto. Cuando yo me siento ya embotado, que ya estoy cansado, que ya no veo más, hago lo que les decía ahora 8 días. Y quisiera saber cuáles de ustedes hicieron el ejercicio esta semana de llamar a su amigo, a su amiga, a su compañero, y decirle, es hora del café, a las 3 nos vemos, nos tomamos el café. Y convivamos y compartamos con eso. Y reflexionemos con eso. Y cambiemos de ambiente. Digámosle al cerebro que tiene que pensar en otra cosa. Digámosle al cerebro que él está en capacidad de funcionar. Pero si nosotros no lo volvemos creativo, no lo flexibilizamos frente al quehacer de las cosas, entonces, ¿quién lo va a hacer? Entonces, aquí el neuroliderazgo dice, ojo con eso que usted sí es capaz de hacerlo. Ojo con eso que usted sí tiene muchas conexiones cerebrales que le ayudan a solucionar sus problemas. La pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Y la pregunta es, ¿por qué lo debo hacer? Y vamos a ponerlos a trabajar y vamos a ponerlos a funcionar. Nos vamos a encontrar este año en Nochebuena a hablar de qué. En Año Nuevo a hablar de qué. De lo que vivimos estando encerrados, pero eso es experiencia, pero eso es conocimiento. Y entonces ustedes viven o se encuentran o están con sus compañeros en la oficina, sus compañeros de fiestas, de todo, y con uno que diga una cosita chiquita, empiezan a surgir como letreros y empiezan a aparecer cosas que uno dice, ole, eso es verdad, eso pasó tal cosa. Y ustedes ahora 8 días, yo les decía, ¿cómo me fue en el paseo que yo no lo quiero recordar? Pero hoy lo recuerdo con alegría. Ay, tan mal que me fue en ese paseo. Y juego con eso. Y eso es esa creatividad y esa flexibilización que le tenemos que dar a esas habilidades y a esos comportamientos que tenemos como tal. Y que el cerebro está hecho para eso, él no está para quedarse quieto, él está para funcionar y para funcionar. ¿Por qué
neurocirujanos? ¿Por qué los neuropediatras? ¿Por qué los neurólogos dicen, ponga a su papá, entréguele una bolita de esas antiestrés y dígale que la apriete, que él es capaz de hacerlo? Dígale que camine. Quítese de la mente que usted está enfermo, quítese de la mente que usted tiene un dolor. Yo eso lo entiendo, yo también. Pero yo pongo a funcionar mi cerebro y digo, no tengo tiempo de atender un dolor, voy a funcionar, voy a trabajar, no puedo permitir que el cerebro se me quede quieto porque me voy a enfermar. Si usted tiene problemas, lo último que puede ir a hacer es a verse una novela, y una novela rosa, donde viven unas violencias y donde viven unas situaciones que a usted en vez de ayudarle lo que hacen es estresarlo. Entonces, dele vida. ¿A quién? A ese cerebro que usted tiene, que todos tenemos, que pensamos distintos, que tiene unas entradas, unas salidas y que se interrelacionan todos con todos. ¿Por qué hablamos y por qué la creatividad y el desarrollo humano? Yo creo que yo les contaba a ustedes ahora 8 días que mi esposo y yo a las 6 de la mañana vemos esa película Star Trek, que es de los señores que viven en el espacio, en las galaxias, por allá. Entretengámonos y empecemos el día de una manera distinta. Y sí hay que vivir la realidad nacional, hay que estar enterados de la realidad nacional, pero fijamos algo distinto antes de enfrentarnos a todo esto que nos muestran las noticias y todo. Y allá hay una serie de cosas que uno dice, ¿estos son humanos o son reales o son de maquinitas o qué es lo que pasa? Entonces, allá se vencen muchas cosas, todo esto que estamos viendo aquí, y tienen unos pensamientos creativos. La necesidad lleva a la innovación. La necesidad lleva a la innovación. ¿Qué hago con la creatividad y qué hago con la innovación? Viendo esa figurita, viendo esa serie. Que hay unos que son muy inteligentes y que piensan las cosas bien creativamente. Y uno dice, hombre, pues si esos sí son maquinitas, pero ¿quién las programó? Y entonces, claro, son los productores y uno dice, ¿cómo nos muestran realidades distintas? Y cómo ellos toman decisiones creativas e innovadoras frente a los peligros que se viven por allá. Bueno, entonces volviendo aquí a nuestra realidad, ¿por qué nosotros tenemos dentro de las organizaciones equipos creativos y de innovación? ¿Por qué tenemos que valorar en cada una de las personas que trabajan para nosotros, que colaboran con nosotros, son creativas e innovadoras? Ah, pero es que hacemos parte del equipo creador. Y el equipo creador son todas las personas que conforman una organización y que la hacen visible y que la mueven y que la dan a conocer. Cuando van a presentar la campaña publicitaria del banco o de la organización, el jefe de comunicaciones dice, pero yo necesito las caras bonitas de la oficina, yo no necesito las caras feas, necesito las caras bonitas. Ah, bueno. Entonces yo quiero ser la cara bonita, entonces yo mañana llego a la oficina peinada, maquillada, estrenando camisas y toda bien bonita y todo. Entonces el de comunicaciones me dice, ah, güey, como viniste bonita. Yo necesito que vamos a que hables de la empresa, a que conozcas, a que des a conocer la empresa. Entonces me disculparán lo que hago, pero soy muy creativa y quiero darles a conocer a ustedes de la mejor manera esto que vemos aquí. ¿Y qué tengo que decir? ¿Y cómo lo tengo que decir? Pero es que yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, hagámosle pues. ¿Y por dónde empiezo?
Entonces puedo tener una cara muy linda, pero no soy capaz de hablar en público. Puedo tener una cara, la imagen bonita de la organización soy yo, pero no tengo la capacidad de hablar en público. No reconozco la misión y la visión de mi organización. Entonces yo les digo, ¿saben qué? Un placer verlos, hasta luego, yo me voy de aquí. Y vea, usted que sí se sabe la empresa, que la conoce, que la ha vivido y todo, vaya que yo le ayudo aquí con su trabajo. Vaya usted no es la cara bonita, pero usted es la que sabe esto para dónde va. Y acordémonos lo que nos pasó con Betty la Fe. Y yo tengo que hacer parte de mi equipo creador. Pero es que el equipo creador son todos los diversos equipos que hay en la organización y que se proyectan a sacarla adelante, cada uno desde su expertise. Y voy a colocar aquí un flujo creativo, mueva. ¿Cómo jugamos con esa creatividad? Solucionemos el problema. ¿Qué le aportas tú? ¿Qué le aportas tú? ¿Qué ves tú? ¿Cómo llegamos a esa solución de problemas? Y tenemos energías y tenemos creatividad. Y cómo esas energías se transmiten cuando estamos trabajando con creatividad. Ese que lo creemos que no sabes hacer nada. Y a la hora de hacer algo, él dice, bueno, yo lo hago, préstenme pues un marcador y una hoja y yo lo hago y se remanga la camisa y hace el panorama y dice, mire, vamos a hacerlo así. Y uno dice, ay, y nos preguntamos eso. Y su energía genera creatividad. Y pues si este se animó, nos animamos todos. ¿Ya? Porque es entender y es trabajar con eso. Es diseñar conversaciones. ¿Cómo converso con el otro? Se los planteaba cuando veíamos el tema de las inteligencias emocionales. Tengo que preparar el discurso para decirle a ese señor que me muero de la pena, pero que a las 2 de la tarde le cae el embargo. Y se lo tengo que decir porque es parte del proceso de la organización. Y se lo tengo que decir porque teníamos unos acuerdos para desarrollarlo y hacerlo. Y se lo tengo que decir porque hay que decírselo. Se los planteaba ahora. Están las organizaciones hoy ya pasando cartas de terminación de contrato. ¿Cómo le digo a mi compañero, a mi colaborador, que hasta el 10 de diciembre tiene trabajo? Y que no sé qué vaya a pasar el año entrante. Y tengo que reconocer eso que se viene, esa conversación que tengo que tener. Tengo que diseñar la conversación para que la conversación fluya. Y tengo que tener un manejo de objeciones. Y cuando hablo del manejo de objeciones, hago referencia a todo hay que decirle y cómo. Pero, ojo con tal cosa. Y no invitemos a Pedro porque Pedro pone problema por todo. Pero Pedro nos hace caer en cuenta de los riesgos que podemos tomar frente a la decisión. Pero Pedro nos hace pensar en que nos falta terminarnos de preparar para dar ese paso que tenemos. No puedo pelear con Pedro, porque Pedro es ese quehacer, es ese eslabón de la cadena que me pone freno y me dice, cuidado, porque ahí lo tengo. Entonces, todo este quehacer de la creatividad no es solamente aprender a jugar con esto y a hacer tarjeticas bonitas. Esto es creativo. Pero ser creativo es
ayudar a solucionar problemas. Ser creativo es encontrar una respuesta a todo lo que queremos plantearnos y a todo lo que queremos ser. Y cuando desarrollamos esas condiciones y cuando desarrollamos todo ese pensamiento creativo, pensamos en el desarrollo humano y lo pensamos no como la condición de ponerlos a hacer cualquier cosa, sino darle sentido a lo que hacemos, darle sentido al valor que tenemos dentro de la organización. ¿Cómo puedo mejorar las cosas que hago hoy? ¿Cómo las puedo mejorar para mañana? ¿Qué situación se me presentó hoy y que por falta de recursividad o por falta de creatividad no fui capaz de hacer? ¿Qué encuentro? Rásquese la cabeza de la creatividad. Este cerebrito de aquí es este cerebrito creativo. ¿Qué encuentro en este cerebro creativo que me ayuda a solucionar problemas? Que me ayuda a determinar el comportamiento que debo de tener ante alguna situación crítica, caótica. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede pasar? Charles Darwin y el cambio. Y dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Todo cambio genera crisis. Todo cambio genera angustias. Todo cambio trae consecuencias. Todo cambio genera emociones, pero nos tenemos que adaptar al cambio. Y adaptarnos al cambio es ver las cosas buenas que encuentro en esos espacios a los cuales me voy a cambiar. No hay nada más maluco que un trasteo, pero es cambiar a una casa distinta, pero es cambiar a una casa nueva, una casa pintada, arreglada, nueva para estrenar. Y entonces usted ya cuando llega a casa nueva a estrenar, usted le dice a su esposo, ay amor, esos muebles están tan feitos, porque usted ya quiere que esos muebles que tienen 25, 30 años, lo que llevan de casados, ya se cambien. Pero usted no haya tenido la oportunidad de decir, ¿cómo digo que cambiemos? Pero ya tengo casa nueva. Y en casa nueva voy a tener muebles nuevos. Y voy a preocuparme por eso. Y cuando hago la transición del kinder a la primaria, de la primaria al bachillerato, del bachillerato a la universidad, de la universidad aquí a estos procesos de formación que nos ofrece Fundeín, Caribe, el SENA y ACOPI, son cambios a los que nos vemos abocados. ¿Por qué me voy a ir a estudiar? ¿Por qué tengo que ir a estudiar? ¿Por qué tengo que aprender a manejar estas plataformas? Y después de que empiezo a manejarlas, digo, claro, es que esto es así, esto viene aquí, esto viene aquí, y sé de qué me están hablando. Pero es adaptarnos al cambio, es cómo respondemos a esos cambios, es cómo nos damos a conocer ante el cambio. Cambiar de puesto de trabajo, Jesús misericordia. Lloro, pataleo, funciono, pero es esa adaptabilidad a ese cambio, pero es la adaptabilidad a eso que yo estoy procurando por ser, por hacer, porque todo cambio trae consecuencias, todo cambio trae emociones, todo cambio genera actividades, genera emociones, genera pasiones, genera angustias, pero tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos al cambio. Charles Darwin lo dice, el cambio no es fácil, ni el más fuerte sobrevive. Aquel que responda al cambio es el que es capaz de sobrevivir, es el que es capaz de sacar adelante una organización que viene cambiando.
Lo que más nos angustia es cuando hay un cambio de gerente. ¿Con qué vendrá? No, le decimos que aquí ya venimos funcionando y que no nos van a cambiar las reglas del juego. ¿Por qué? Porque nos da miedo cambiar. No nos da miedo nada más, simplemente nos da miedo enfrentarnos al cambio. Por eso no aceptamos el cambio de jefes muchas veces. Por eso no aceptamos que me cambien de puesto de trabajo, porque me tengo que adaptar a otras personalidades, a otros genios, a otros factores de la inteligencia emocional. Entonces la adaptabilidad del cambio es lo que yo me siento y pienso y me rasco la cabeza y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me adapto a él? ¿Qué aprendí hoy? ¿De qué me di cuenta hoy? Cuando termino mi jornada y me hago esa autorreflexión, ¿de qué me di cuenta hoy en la organización? Que no les gusta tal cosa, entonces lo tengo que cambiar. A veces tengo que preguntarle a mis compañeros, oiga, ¿qué quisieran ustedes que hiciéramos distinto? ¿Será que cambiamos la oficina? Oiga, ¿será que tomamos el largo todos el viernes? Porque es cambiar. Y el cambio no es solamente dar una vueltecita. Yo se los decía a ustedes al principio y reconozco el valor de las madres cuando tienen 1 y 2 hijos. Y entonces es la adaptabilidad a un chiquitín que llora porque sí, llora porque no, porque esto. Y ellas desarrollan unas capacidades y unas habilidades cuando entiende por qué está llorando su hijo. Porque tiene frío, porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque le falta un cariño, porque su papá no ha llegado y él no es capaz de dormirse sin que llegue el papá. Entonces pelea con el sueño y pelea con todo. Y ella le dice, su papá se demora. Así es pues que usted verá, si llora, patalea o se duele, pero su papá se demora. Y entonces uno dice, ¿quién le va a entender lo que le está hablando? Claro, él le entiende. Entonces al otro día ella le dice, dile al niño que tú te demoras en llegar, para que él no te vaya a esperar esta noche llorando. Pero al principio ya no entendía por qué lloraba y se calmaba cuando llegaba el papá. Ah, ya entendí qué es lo que pasa con él. Ahora sí, ya lo entendí. Y son todas esas etapas que vivimos. Y son todas esas situaciones a las que nos vemos abocados cuando estamos hablando del cambio. Aquí, el rompecabezas. ¿Qué papel juega cada fichita del rompecabezas? ¿Qué papel jugamos en cada una de las etapas que tenemos dentro de la organización? ¿Y cómo nos adaptamos a los nuevos cambios que trae la organización? Llámese tecnológicos, llámese en infraestructura, llámese de personal, llámese de una unidad estratégica de negocio. Cómo esas figuritas me ponen a voltear el cerebro, cómo esas figuritas me ponen a voltear mi creatividad. Y entonces es adaptarnos a eso que nos está exigiendo el cambio. Cuando ustedes abren ese rompecabezas y tiran todas las fichas sobre la mesa, usted dice, ¿y ahora por dónde empiezo? Y usted va armando por pedacitos, lo va armando. Y se llega el momento en que usted renuncia, pero vendrá alguien de por allá que le dirá, ¿qué dónde va? Mira la tapa del rompecabezas, mira lo que usted tiene armado. Tenía 2 fichas mal puestas, usted eso no sabe, se las empata. Y usted dice, ay, sí va armando, sí va armando. Y claro, yo vi la fichita por aquí. Y eso es adaptarse al cambio cuando usted ve esa figurita de rompecabezas. Y es cuando usted reconoce las potencialidades que tienen sus compañeros. Y es cuando usted reconoce las oportunidades en cada uno de sus colaboradores y de sus compañeros. Y es adaptarse al cambio. Usted eres capaz de hacerlo. ¿Y cómo lo haces? ¿Y por qué lo haces? Hay un conflicto organizacional muy estratégico. Y miren, aquí vuelven las figuritas de nuestro rompecabezas. ¿Quién tiene cuál? ¿Cómo las arma? ¿Cómo las empata? A ese rompecabezas le faltan fichas.
Y entonces es cuando yo digo es que la mía es más importante. Entonces esta azulita que tenemos aquí puede decir es que la mía es más importante porque tiene 3 entradas. Pero este señor que tiene la amarillita dice, la mía es la más importante porque ya tiene los finales. Y entonces si esta es el final, entonces ¿dónde queda el inicio? Y los conflictos organizacionales son esas conversaciones que tenemos con los compañeros y que en ocasiones no estamos de acuerdo. Pero el no estar de acuerdo no significa que nos vamos a ir a trompadas cuando salgamos de aquí. No, es aprender del otro, es por qué él tiene una visión y por qué él tiene otra. Y cómo nos reconocemos desde las diferentes profesiones y lo que hacemos constantemente. Entonces es ahí donde viene ese concepto del conflicto organizacional, no como la pelea que casamos, sino como el aprendizaje que tenemos por el otro, sino por el aprendizaje que tenemos al desarrollar una actividad. Y ustedes pensarán, ¿cómo se solucionan problemas? Lo que viví en San Andrés está generando conflictos, porque cada uno quiere aportar de la mejor manera. Porque el presidente va, hace presencia, va, dice necesitamos ayudas aquí, 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 allá. Y el gobernador del Chocó lo llama y le dice, hermano, ¿y yo? ¿Y yo? Y el presidente le dice, ¿usted? Sí, sí, ¿usted qué pasó con usted? Muéstrame. Ay, hermano, ¿cómo que usted también está en estas? Venga, yo miro a ver qué hago. Y él empieza a maquinar todos los conflictos porque tiene que sacar recursos, porque tiene que movilizar el ejército, porque tiene que movilizar. Cuando hablo de movilizarlos, no, es llevarlos a apoyar y todo. Y entonces, venga, quienes tienen, no se pueden ir a meter al agua, quienes tienen unas condiciones, y empieza a jugar con todo ese ajedrez y a tener un conflicto organizacional, emocional, pero para sacar adelante y ayudar a esta emergencia que tenemos. Los conflictos organizacionales se leen como el aprendizaje, se leen como el crecimiento que tiene la organización. Y cuando usted se va a parar frente a un jurado, frente a un grupo de compañeros, frente a la junta directiva, a exponer ese proyecto que usted quiere hacer, usted se echa bendiciones. Y usted dice, ¿con quién me iré a encontrar allá? Y cuando usted llega allá, todos le van a poner trabas. Pero esas trabas no son para tumbarle el proyecto, sino para decirle, oye, qué interesante está el proyecto funciona, pero pensaría que le podemos agregar esto y ya tuviste la base, ya pusiste la base. Entonces esos conflictos organizacionales nos llevan a eso, a aportar, a ser creativos, a jugar con la inteligencia emocional, a jugar con el clima organizacional, a jugar con el liderazgo. Y ese liderazgo en ese conflicto organizacional es significativo, porque es ese que tiene que dar la pauta de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje en toda la organización. No puede quedarse solo, tiene que generar esos espacios, tiene que buscar esas situaciones. ¿Y cómo la soluciona? Sencillo, con un trabajo en equipo y un trabajo en equipo bien pensado y un trabajo en equipo estratégico y un trabajo en equipo fundamentado en el liderazgo. ¿Dónde qué? Donde reconozca los valores. ¿Cuáles valores? El respeto, la calidad, la hospitalidad, la responsabilidad, el empoderamiento, para llevar a cada persona a ponerle ese valor. ¿Con cuál de esos valores se reconoce usted? ¿Con cuál de esos valores se siente usted más satisfecho? De todos un poquito, excelente. Tiene un buen trabajo en equipo entre los valores. ¿Cómo lo hace? Con responsabilidad, con respeto, con reconocimiento, llegando a trabajar en equipo.
llegando a fortalecer el liderazgo que hay en cada uno de nosotros. Y liderar y fortalecer ese liderazgo es darse cuenta de la importancia que existe en las organizaciones de hoy. Es darse cuenta de que nosotros tenemos muchísimas cosas para dar dentro de nuestras organizaciones. Llámese nuestra organización familiar, llámese la organización de los amigos, llámese la organización educativa, llámese la organización laboral. ¿Por qué? Porque tenemos unas neuronas que constantemente se nos mueven, unas neuronas que constantemente nos dicen qué tanto somos capaces de hacer, pero que a veces por pereza no lo hacemos. No, o porque tengo un no puesto aquí resaltado con fuerza, no eres capaz, no eres capaz. Sí, sí soy capaz. Vamos a cambiar ese no por ese sí. Vamos a hacernos creativos en todo nuestro desarrollo, en todo, absolutamente todo nuestro quehacer. Vamos a poner lo mejor de nosotros para terminar este curso con excelencia, con creatividad, con liderazgo, pero sobre todo agradeciéndole a Fundein Caribe, al SENA y a COPI por el espacio que nos acaba de brindar de aprendizaje. Los invito a que me compartan sus aprendizajes, a que me compartan sus expectativas, a que participen de esta conversación. Ya conversé por 1 hora, los invito ahora a ustedes a que me cuenten sus experiencias y me cuenten cómo les fue. Bueno, profe, pues muy agradable la conversación, y a mí la parte que más me gustó era cuando hacía referencia a los grupos de trabajo, y es que en las organizaciones siempre se le adjudica la responsabilidad de la creatividad y el pensar la empresa a unos cuantos, y no, definitivamente eso, más que un área, es una tarea de todos, que debería estar dentro de los indicadores de todas las personas de la organización. ¿Cuántas son tus ideas de mejora al mes? ¿Cuántos son tus aportes? Entonces, no se debe diluir esa responsabilidad y no se debe dejar esos genios pensantes solo a uno, ¿no? Todos somos capaces, y así como usted nos dice, eso es como aprender a leer, eso es, en la repetición está el aprendizaje, y Sí, ahí es señora. cuando todo ocurre. Entonces me parece muy valioso para recalcarle a eso a los empresarios. Muchísimas Muchas gracias, profe. gracias. Muchísimas gracias, doña Viviana, por ese aporte. Y sí, es reconocer que todos somos creativos y somos capaces de hacer cosas importantes. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros sus aprendizajes? Sandra, muy buenas noches. Buenas noches. Andrés, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Bien, Sandra, contento pues con la hora de la capacitación, muy buena. Yo le quería comentar al respecto, era que realmente muchos de los jefes, en la mayoría, no confían o no creen o no preguntan para tener la opción de la creatividad de sus empleados. Sí, Muchas veces la respuesta la tienen los empleados, una mejor respuesta la tienen los empleados y no la creatividad propia del jefe. Entonces es muy importante que si llega uno a ser jefe o llega uno a tener algo de mando, algo de poder o algo de dirección, tener la opción de escuchar a todos los participantes para sacar una de las mejores ideas y una mejor opción para un trabajo dado. sí, sí, eso es así. Creo, no sé si conocen, Andrés, le complemento, no sé si conocen el tema de lo que le pasó a Colgate Palmolive, si lo han escuchado. Y ellos creían que la solución estaba en la junta directiva porque
las ventas de la crema dental venían cayendo, cayendo, y, y- y ellos no entendían por qué, ni sabían por qué, y se fueron para una junta a tratar de solucionar el problema, pero cada que entraba la señora a repartir el café cambiaban de tema, hasta que en un momento determinado uno de los jefes le dijo a la señora, oiga, mija, ¿usted qué cree que por qué se están cayendo las ventas de la crema? Y ella contestó, por el rotico, es que el rotico es muy pequeñito, entonces la crema se explota. ¿Usted qué está hablando? Y llamaron al jefe de producción, el jefe de producción dijo, sí, es que el orificio por donde sale la crema dental es muy pequeñito, entonces, claro, usted le tiene que hacer mucha fuerza y al hacerle tanta fuerza, pues explota el tubo. Ah, lo que dice Andrés es cierto, complementando con lo que planteaba doña Viviana. Entonces, interesante ese aporte, Andrés, muchísimas gracias. Bueno, y si me deja, le hago otro segundo aporte. Bien pueda, todos son bienvenidos. Muchas veces, y la mayoría de nosotros que hemos vivido en la parte de la empleomanía, vemos en el jefe ese Dios supremo, ese máximo sol, al cual no se le puede hablar, al cual lo que él dice es verdad y a lo que él dice se tiene que cumplir. Porque los jefes como tal siempre han planteado esa misma situación de poderío y de máxima autoridad, que es donde viene la no participación de los empleados. Sí. Entonces es ahí donde digo yo que debemos romper con ese paradigma de que él es el Dios Sol y de que se le puede hablar y se le puede proponer y se le puede dar una mejor idea para una situación específica. ¿Por qué nos da miedo perder el concepto de autoridad? Y creemos que cuando les delegamos o les entregamos o les confiamos las alternativas de solución a los empleados, consideramos que vamos a perder respeto, vamos a perder poder, vamos a perder, no sé, posición o lo que sea, pero resulta de que eso muchas veces conlleva es a ganar. Y a ganar es el reconocimiento del jefe por un jefe que es participativo, un jefe que es colaborativo, un jefe que es integrador, un jefe que es que jala, que dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es un jefe que reconoce. Y es un jefe que reconoce, que viene y dice, uy, no, me equivoqué. O nos equivocamos, vengan a ver que nos equivocamos y cómo vamos a solucionar esto, ¿cierto? Y cuando llega victorioso dice, ganamos. Y ganamos todos. No dicen, uy, no, me fue súper bien, el jefe quedó contento con el trabajo que hice. Venga, hice. Pero si todos hicimos parte del trabajo, pero si todos aportamos un granito de arena. Entonces, esos cambios también están marcados en los cambios comunicacionales. ¿Cómo digo gracias? ¿Cómo digo ganamos? ¿Cómo digo perdimos? ¿Ya? ¿Cómo juego con un lenguaje que involucre, un juego que haga partícipe a todas las personas de la organización? ¿Ya? Entonces, otro aporte bien interesante, Andrés. Muchas gracias. Ahí estamos, gracias. Gracias, Andrés. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros sus aprendizajes, sus experiencias? Aló. Don Delio, muy buenas noches. Placer Buenas escucharle. noches. ¿Cómo me le ha ido? Gracias, gracias. Yo creo que el problema mío pues era de audio. Ahora sí ya me van a me van a tener aquí participando. Tranquilo, don Bueno, Delio, que todos sus aportes son significativos, como los de sus compañeros. muchas Cuéntenos. gracias, muchas gracias. Es en realidad que el tema de neuroliderazgo son temas que son temas de bastante importancia y cuando uno tiene a cargo, maneja no, cargos
una responsabilidad de un grupo de personas, como es una cooperativa en mi caso, y donde estas personas, pues, hay que empezar como a entrarlas a formar en esta parte de neurología, porque verdad que es la única forma de entendernos si hablamos el mismo lenguaje. Entonces, estos conocimientos, estos conceptos, puede que ya uno ya los hubiera tenido, porque pues el tema del liderazgo es más de práctica y de experiencias que de estudio. Pero ¿cuántas veces nosotros lo hicimos sin tener el título para hacer esta práctica? Entonces nosotros estamos aquí asimilando conocimientos. Esta es una nueva ciencia que está llegando a la comunidad y que hay que aprovecharla porque nosotros teníamos conceptos pero no ordenados y lo vamos a poner en práctica. Es una oportunidad muy importante. Muchas gracias a ustedes, a Copy, a Jennifer, porque por ella pues esta convocatoria la hizo muy bien. Siempre nos tiene a nosotros, nos alegra mucho que nos tienen dentro de la agenda. Sí, señor. Entonces, muchas gracias por tenernos a nosotros. Humildemente nosotros como cooperativa pues vamos aprendiendo y yo sé que en algún momento ya nos toque como fortalecernos como grupo. Muchas Sí, gracias a usted, profesora Sandra. Sí, don Delio, esa es la pura verdad. Es aprender a manejarnos como grupo. Usted tiene un grupo de personas que en ocasiones vela por ellas, como hay quienes velan por su propio beneficio. Entonces, Sí. entran en angustias cuando ven que las cosas no están como propias para ellos, ¿ya? Y usted tiene que entrar a negociar y tiene que entrar a mediar esas relaciones, esas situaciones. Y de verdad, don Delio, que lo felicito, que me alegra que aproveche estos espacios de crecimiento, de desarrollo que nos regala ACOPI, Fundencaribe, SENA, que atiendan los llamados que hace Jennifer, que hace las niñas de ACOPI insistentemente, a que hagamos partícipe de estos nuevos procesos y de estos nuevos desarrollos. Muchas gracias, don Delio, por su participación. Con mucho gusto, profesora, y a todos los compañeros. Ya nosotros tenemos que formar este grupo como muy, con más confianza. Aquí yo creo que necesitamos mucha confianza para asimilar todos estos conocimientos y cada uno podemos participar con algún tema, ya sea de las experiencias de nuestra empresa, porque las empresas a uno le dan bastantes experiencias, esa cantidad de personas con que le toca a uno interactuar constantemente. Sí, y cada empresa es una experiencia de vida y cada empresa es una experiencia de desarrollo. Entonces, interesante esa invitación que hace don Delio, por ejemplo, a contar experiencias empresariales. ¿Cómo lo hacen en unas empresas? ¿Cómo lo hacen en las otras? ¿Cómo asimilan o cómo asimilaron ustedes, por ejemplo, cambios generacionales? Porque es otro escenario que se vive en este contexto del neuroliderazgo y son los cambios generacionales. Los que ya vamos de salida, ya nos vamos a ir. Estamos a punto de pensionarnos, pero no nos queremos ir, pero están llegando los jóvenes, están llegando los chicos de 25, 26 años, ya con maestría, ya muy formados, y vienen con un mar de conocimientos
pero no tienen mucha experiencia. Entonces ese relevo generacional hace parte de ese escenario de cómo integramos todos los conocimientos que traen esos chicos con la experiencia que nosotros llevamos dentro de nuestras organizaciones. Y sí sería muy pertinente, muy partidario de poder compartir esas experiencias. ¿Cómo asumieron ustedes algunos retos? ¿Ya? Retos de trabajo en equipo, retos de solución de problemas, retos de cambios en tecnología. Entonces, verdad que es una invitación muy interesante, don Delio. Le diré a Jennifer que sería muy pertinente que antes de terminar esta jornada convocáramos a un encuentro de experiencias empresariales y que los empresarios, ustedes, nos cuenten su empresa, nos cuenten la experiencia de su empresa, porque eso ayuda a reconocernos en debilidades, eso ayuda a reconocernos en cosas que de pronto no habíamos visto que teníamos dentro de nuestras organizaciones y que la experiencia de otros nos sirve para nosotros fortalecernos o nosotros mejorar lo que estamos haciendo. Muchas gracias, don Delio, por esa invitación como tal. Bueno, no sé si doña Mayra o don Michael Iván nos quieran compartir alguna cosa. De lo contrario, pues muchísimas gracias, desearles una feliz noche, recordarles las tareas, mañana voy a estar pendiente, me escriben por el WhatsApp, profe, necesitamos que nos colabore y con mucho gusto yo me conecto, entramos a la plataforma de Fundein, revisamos las tareas, las resolvemos y nos vamos poniendo al día en todo lo que tenemos. Cuénteme, don Michael Iván, me iba a compartir algo, nos iba a compartir algo. Don Michael Iván, no le escuchamos. Doña Maura, ¿quiere compartirnos alguna cosa? ¿Quiere aportar algo a la reunión o algo? Claro que sí. Sí, Buenas noches. Buenas noches. A mí me ha parecido siempre el neuroliderazgo un tema apasionante, ¿cierto? Considero que en este mundo de tanta tecnología nos están quedando todos los factores humanos como rezagados. Creo que de todas maneras la tecnología va tomando como, o sea, va punteando, pero nosotros en cuanto a desarrollo de capacidades humanas, de interrelación con la otra persona, nos estamos quedando atrás. Entonces, importante poder tener en cuenta que siempre tratamos es con otra persona, con los mismos pensamientos nuestros, con los mismos temores, y eso se ve mucho en las empresas, ¿cierto? Uno habla con los compañeros y yo a veces percibo que las empresas tratan con los empleados de utilizar lo que llaman el garrote y la zanahoria, ¿sí? Entonces, cuando uno, en lo que llevo de experiencia, pues de trabajo, veo que cuando uno trata a la persona con cariño, cuando uno realmente la respeta, cuando uno se interesa por ese ser humano que hay en esa persona, en cada uno de los compañeros, los resultados son maravillosos. Uno ni siquiera tiene que presionar para que a uno le ayuden con una tarea, para que entreguen un resultado, para que sean eficientes, sino que la gente siempre, siempre da lo mejor de sí. Sí, señora. Pero asumo yo también que eso mucha parte tiene que ver porque uno ha estado en el ensayo y el error de cuál es la mejor actitud, de cómo se debe tratar a la persona, de que a pesar de que hay muchas cosas tecnológicas que nos ayudan, por ejemplo, el Zoom me parece algo formidable, o todas estas plataformas que permiten comunicarnos en esta pandemia que no nos podemos reunir, el contacto humano es fabuloso, definitivamente. Definitivamente a mí eso me enamora. Sí, entonces, no, me parece
Me parece perfecta la capacitación, muy interesante los temas, muy actualizados. Y pues siempre tenemos que trabajar en grupo para alcanzar los objetivos porque uno solo es como difícil. Totalmente, totalmente. Y ahí quiero complementarle a doña Mayra, nos encontramos muchas veces en situaciones en que, ¿por qué no, por qué no comparto? Usted desafortunadamente no pudo venir ahora 8 días y nosotros hablábamos ahora 8 días de volver a encontrarnos, usted lo está diciendo, el Zoom es fantástico, como lo es el Meet, como es el Duo, ¿cierto? De poder Sí, compartir con los otros compañeros y decirles, bueno, pues traiga su tinto y yo traigo el mío y conversamos, pero viéndonos las caras, para que entendamos el lenguaje, para que sepamos qué cara me está haciendo, si me está abriendo los ojos, si se está haciendo así, qué fue lo que pasó, ¿cierto? Así como cuando estábamos en la oficina que nos decíamos, camina, tomemos tinto. Y entonces como esa intriga, como esa emoción de que ya, ay, las 3, y tengo el chisme y hasta las 4 no hay descanso, ¿yo qué hago? No, no. Entonces eso que usted dice es emocionante, es lo que se vive con esa inteligencia emocional, pero que desafortunadamente por el tema de la pandemia se perdió. Por el tema de la sí, pandemia. terrible. ¿Ya? Porque no tenemos como esa relación, porque desafortunadamente los jefes y nosotros nos comprometimos a trabajar 24/7. Yo estoy hoy desde las 7 de la mañana aquí sentada frente a mi computador trabajando. Yo me siento feliz porque lo que estoy haciendo me apasiona, ¿cierto? Pero hubiese querido hacer algo distinto, ¿no? Pero lo que estoy haciendo me apasiona. Pero no tuve el tiempo cuando estaba presencial en mi oficina. Tengo tiempo a las 3 de la tarde, 3:30, me levanto de mi escritorio, le digo a mi amiga, camina, tomemos café allí, caminémosle la vuelta al parque. Y vamos y le damos la vuelta al parque, que es una manzana, porque la universidad donde yo trabajo, que es la UCEBA, tiene un parque que es una manzana. Y entonces es darle 2 vueltas al parque. Y entonces darle la vuelta al parque es desatrasarnos, arreglar el mundo y volverlo a armar, volverlo a desbaratar, volverlo a armar. Pero eso que usted dice del sentir humano, del sentir al otro, es fundamental. De reconocerle sus angustias, porque estás triste, porque, ay, esa alegría que se debe, ¿qué me le pasó? Usted está muy bonita hoy, ¿usted va a dónde va? Y eso es motivar al ser humano dentro de la organización, y eso hay que verlo, y eso hay que trabajarlo. Muchísimas gracias por su aporte, doña Mayra. Muy interesante, muy pertinente para lo que nosotros venimos hablando. Con mucho gusto. Bueno, y me queda don Michael Andrés, que creo que no ha podido conectarse a contarnos su experiencia. Don Michael, a ver si nos está de pronto escribiendo por aquí en el chat. No me sale el audio, pero me parece interesante esta forma de liderar desde lo emocional, como una experiencia de vida, puede ser provechoso para desarrollar habilidades. Agradecido con todos. Michael, también que así también lo era. Tranquilo, que así también lo era. Ja, ja, ja. Configurar desde el equipo. Eso es lo que le contesta Don Del. Bueno, señores, muchísimas gracias por su asistencia, por su participación y nuevamente les recuerdo, gracias a Fundein Caribe, a COPI, al SENA, por permitirnos compartir con ustedes estos espacios de conocimiento. Quien les habló y los acompañó, Sandra Lucía Aguirre Franco, y el día de mañana voy a estar atenta si necesitan algún acompañamiento o algún desarrollo por las tareas. Les deseo una feliz noche, que descansen, tengan... Gracias, muy amable. Con mucho gusto. Chao, Sandra, muy amable. Que estés muy bien, con mucho gusto. Una feliz noche para todos. Gracias. Gracias.
Feliz noche para para todos. ustedes. Chao, profe. Chao, que estés muy bien. Muchas gracias.